Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Crater Shack o el síndrome del maullido del gato, que también es conocido como el síndrome de Lejeune, gracias a que la primera persona en describirlo fue Gerald Lejeune en 1963. Es una enfermedad congénita que se caracteriza por un llanto que se asemeja al maullido de un gato. Dimorfismo facial característico de la misma. Se presenta microcefalia y discapacidad intelectual. Es curioso, ya que esta es muy poco frecuente, y vemos que tenemos un caso entre 20.000 y 50.000 nacimientos. Así que, como vemos, es muy poco frecuente, es algo raro. Es una anomalía que es resultado de un fragmento faltante de cromosoma número 5. Entonces, bien, algo curioso sobre esto es sobre el origen, ¿sí?, de la enfermedad, ya que entre el 85 al 90% de los casos suele ser novo, o también conocido como el primer caso. El porcentaje restante, bueno, ya corresponde a la translocación balanceada de uno de los padres. Bien, por lo general nacen con un peso bajo, menor a 2,5 kilogramos, y el crecimiento es lento, ¿sí? Hay una hipotonía generalizada y microcefalia, ¿sí? Como se había comentado anteriormente, una cara redonda, más redonda de normal, de forma redondita, con los ojos un poco más separados de lo normal y con una inclinación de los mismos hacia abajo, que puede llegar a ser estrabismo. Entonces, bien, el proceso siempre es la concepción y se presenta un retraso a medida de que va pasando el tiempo, a medida de que crece el individuo. Y la longevidad de los mismos es hasta aproximadamente los 50 Hablemos años. de la etiología. El defecto básico consiste en una elección parcial que puede ser terminal o intersticial del brazo corto del cromosoma 5 en el área PL4 a PL15.1. Esto puede ser la consecuencia de una delección de nueva aparición del brazo corto con inclusión al menos de la banda del P15. Aproximadamente el 85% de los casos de una translocación desequilibrada heredada de uno de los padres que sea portador, o raras veces de la formación de un anillo, con delección de los finales distales aproximados del cromosoma. Cuanto mayor sea la elección, menor será la inteligencia, estatura y peso. No se conoce la frecuencia exacta de este síndrome, pero se ha calculado que afecta a cerca de 1 por cada 50.000 nacimientos y que aproximadamente el 1% de los pacientes institucionalizados con retraso mental lo padecen. Los bebés con este síndrome del maullido del gato presentan comúnmente un llanto característico similar al maullido de este animal y también un grupo extenso de anomalías de las cuales el retraso mental es la más importante. Cuadro clínico. Las características clínicas principales son el bajo peso al nacer, microcefalia, cara redonda, puente nasal grande, hipertelorismo, pliegues epicánticos, fisuras palpebrales inclinadas hacia abajo, comisura de los labios inclinados hacia abajo, orejas de implantación baja, microcratía, dermatoglifos anormales y un llanto característico. Al nacer suelen presentar asfixia, crisis de cianosis, succión inadecuada e hipotonía. En el primer año de vida se presenta un retraso del desarrollo psicomotor. Se pueden presentar malformaciones cardíacas, neurológicas y renales, mamelones preauriculares, sindactilia, hipospadía y criptoquidia. Con respecto a las características del comportamiento, poseen un marcado sentido del humor, cariño y afectividad, miedo a determinados objetos, timidez, conductas desafiantes, agresiones y autolesiones y alteraciones a nivel Para seguir psicofísico. con el tema, estaremos hablando de los diagnósticos. Análisis cromosómico. El diagnóstico debe ser siempre médico, aunque en el caso de signos clínicos poco relevantes, el análisis cromosómico aportará los datos determinantes. Estas manifestaciones alteradas aparecen normalmente por primera vez en los afectados, aunque sí se han descrito casos de transmisión entre padres e hijos.
También está el diagnóstico prenatal. Tratar de obtener un diagnóstico mediante una ecografía es difícil. Se aconsejan que los padres se informen sobre el síndrome, lo posible transmisión del mismo y si hay antecedentes familiares. Una vez conocida esta información, se recomienda buscar asesoramiento genético y se realiza a los padres un cariotipo con el fin de determinar si alguno de los padres puede transmitir el síndrome. No existe tratamiento específico disponible para este síndrome, pero existen métodos de mejora de su calidad de vida. Hace años era común ubicar a los niños con síndrome de Cri-du-Chat en instituciones junto con otros niños con discapacidad intelectual severa. Durante la década de los 80, la investigación puso de manifiesto que cuando los niños eran criados en su entorno familiar, donde se beneficiaban de programas de intervención temprana, tenían notables progresos que cedían mucho las expectativas de los médicos que habían hecho los diagnósticos iniciales. Tanto los niños como los adultos con este síndrome son generalmente amistosos y disfrutan de la interacción social. Con una educación temprana y consistente y la adecuada terapia física y de lenguaje, los niños con síndrome de Cri-du-Chat alcanzan su potencial y pueden tener una vida plena y significativa.